Bueno, hoy es momento de analizar los datos que se han registrado ayer. Está con nosotros el cientista político, politólogo Lisandro Coca. Bienvenido, Lisandro. Perdón, buen día, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. Está atento mirando los datos, por supuesto, de lo que se ha registrado ayer. De acuerdo a los datos de Ipsos, Lisandro, que son datos no oficiales, pero que están basados en la técnica de conteo rápido de votos reales en recintos, cuyos datos se promedian y además se generalizan en las circunscripciones de los departamentos y en el país. El presidente Evo Morales habría ganado con 59.7%. ¿Qué es lo que significa esto, Lisandro? Bueno, eso quiere decir que efectivamente durante los últimos 5 años de gobierno el presidente ha sufrido un leve desgaste natural, pero además un desgaste insignificante comparado con el tipo de disminución de popularidad que tenían otros políticos y otros gobiernos pasados. No le atribuiría yo esa reducción de la votación del presidente Morales a un trabajo de la oposición. Yo se lo atribuiría más que todo a este desgaste natural. Si tú observas, hay una cosa interesante que ha pasado en los votos, ¿no? En las tendencias electorales, y es que en Occidente, principalmente en Occidente, es donde el presidente ha reducido su popularidad. Ni en Oruro, ni en La Paz, ni en Potosí ha estado cerca del 80%, como sucedió en las elecciones del año 2009, y más bien en Santa Cruz es donde ha incrementado su caudal electoral, y en todo el oriente en general. Pareciera que es una especie de ola, ¿no?, de simpatía por el proceso de cambio, cuya cresta ya pasó por Occidente y ahora llegó a Oriente. En Occidente más bien están bajando las aguas. ¿Qué podemos decir de la oposición? ¿Esos porcentajes se podrían haber esperado? ¿En qué medida Tuto y Samuel se dispersaron? El voto duro, por así decirlo, se lo disputaron más bien. Y la consulta también va en estos votos, de alguna forma en la dispersión de estos dos, ¿le bajó a Evo Morales o simplemente es un pedazo de la torta que se distribuyeron entre ellos? El electorado boliviano ya estaba dividido en tres, Gabriel. En un voto duro del movimiento socialismo y del presidente Morales, un voto moderado, ¿no?, que era el que estaba dispuesto a votar por unos y por otros, y un voto duro de oposición, que es un electorado que siempre votó por oposición. El 2005 votó por Tuto Quiroga, el 2009 por Manfred, y ahora han votado por Samuel y por Tuto. Ese es el electorado que la oposición, hablando solamente de Tuto y Samuel, se ha dividido, se ha repartido. En realidad, ni Tuto ni Samuel han sido capaces de conquistar el voto moderado, el electorado moderado del país. Entonces, eso le ha dejado la posibilidad al presidente Morales y al movimiento socialismo, no solo de mantener su electorado duro, que nadie se lo ha disputado, ni siquiera don Juan del Granado tenía la capacidad de hacerlo, sino de reconquistar gran parte del voto moderado que ya le había apoyado el año 2009. Entonces, a mí me parece que lo que ha pasado es que simplemente Samuel y Tuto, en esa su disputa por ser los líderes de la oposición, se han dividido el voto duro de oposición y el resto se lo han dejado al presidente Morales. Perfecto. Quiero oír fuerza política por fuerza política. El Partido Verde, su primera elección, 2.7%. Juan Sin Miedo, 2.9%. Están ambos a punto de perder la personería jurídica, la sigla. ¿Qué pasó con Juan del Granado? En La Paz su votación bajísima cuando se esperaba que sea su bastión de alguna forma. Yo creo que Juan del Granado ha sido víctima de la polarización política, Gabriel. El electorado, un electorado polarizado, no elige opciones intermedias, se va a los extremos, o al oficialismo o a los opositores más radicales, que en este caso eran, en primer lugar, Tuto, es el que se mostró más radical, pero además Samuel Doria Medina. Yo creo que ese ha sido el problema de Juan del Granado. Si tú recuerdas, en las encuestas preelectorales, Juan del Granado tenía una mayor intención de voto que lo que realmente sacó. Samuel Doria Medina tenía una menor intención de voto y Tuto tenía una mayor intención de voto. Entonces, lo que ha pasado es que incluso en el momento mismo de emitir su voto, de marcar la casilla en la papeleta electoral, mucha gente pensó en esta idea del voto útil, ¿no?, y decidió volcarse hacia Doria Medina. ¿Se vota por un porcentaje o se vota por el candidato ahora? Porque decían, no hay que dividir el voto, hay que votar por el que esté segundo. Eso se manejó muchísimo. ¿Se vota por el porcentaje o se vota por el candidato? Se vota por dos cosas.
El voto duro de oposición vota por oposición, no importa quién sea el candidato. Ya han votado por Tuto en 2005, han votado por Manfred en 2009 y ahora han votado por Samuel Doria Medina. Estas personas, este voto duro de oposición no tiene preferencia por un candidato, tiene preferencia por una posición que es contraria al movimiento al socialismo. Pero además, dentro de esa oposición ha habido un pequeño segmento, no un gran segmento, pero un segmento importante que ha votado por como dices tú, por porcentaje. ¿Por quién está con mayores posibilidades? ¿Quién está segundo? ¿Quién tiene mayor fuerza para enfrentar al movimiento al socialismo? Lisandro, Morales se impone en 8 de 9 departamentos, pero no tendría 2/3, no llegaría a tener 2/3 en el Parlamento, sí en el Senado. ¿Esto es saludable para la democracia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque esto obliga no solamente al gobierno, sino a la clase política en general, a que dentro del órgano legislativo, que tiene la facultad de fiscalizar, de deliberar y además de legislar, de crear leyes, pues ellos deban construir consensos que ellos deben dialogar, deben debatir, por eso se llama deliberante el órgano, ¿no? Y a partir de esa deliberación y construcción de consensos, entonces es que deben realizar leyes, aprobar leyes que deberemos cumplir todos los ciudadanos y que el órgano ejecutivo deberá llevar a la práctica. Es tremendamente sano para la democracia, porque lo que teníamos hasta hace poco, y con el órgano legislativo saliente, era una especie de caja de resonancia que aprobaba y hacía todo lo que el Ejecutivo le mandaba. Lisandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias ha sido a ti, Gabriel, realmente rico a conversar TV. contigo. Muchísimas gracias.